A todos, vamos a hablar con Mapi. Vamos a hablar sobre su viaje a Egipto y todo lo que hay en torno a esos viajes tan iniciáticos como es por las pirámides, por las ciudades antiguas. Siempre que se va a Egipto se va por un motivo personal y un motivo grupal. Entonces vamos a desvelar cómo fue el viaje a Egipto de Mapi, en ese viaje que lo dirigió Sistopa, contactado. Entonces siempre encontramos algo que resuena con nosotros en esos viajes y vamos a desvelarlo en esta ocasión. Hola Mapi. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Cuéntanos un poco cómo fue los inicios, por qué fuiste, qué te motivó a ir a Egipto. Bueno, yo creo que una vez en la vida cada ser humano debería de pasar por ahí. Las almas, sobre todo las almas antiguas, han vivido alguna reencarnación allí. Y resuena muchísimo, le resuena a todo el mundo. De hecho, es uno de los destinos que todas las personas en algún momento reconocen que les queda pendiente por ir allí. Y ese les queda pendiente, sean conscientes o no de ello, viene del mismo lado, que es alguna vida, alguna reencarnación allí, teniendo en cuenta que fue una gran civilización, casi podemos considerar la cuna de la civilización de la humanidad, pues en algún momento nos tiene que resonar en nuestro ADN, nos tiene que resonar en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y el motivo para ir allí, por supuesto, es conectar con el lugar, con el entorno, con su energía, con la historia, con la verdadera historia, porque a través de los libros, bueno, ya sabemos que lo oficial no es la realidad, no es la verdad. Creo que siendo consciente en un viaje de este tipo, uno va con esa inquietud, con la inquietud de conectar, de averiguar, de ver qué le resuena, qué siente, dónde lo siente. Además de, bueno, comprobar in situ, pues si todo lo que nos han contado encaja o no encaja. Porque no encaja realmente cuando ves cómo se ha construido todo, ves la grandeza de algunas construcciones o de las pirámides, te das cuenta de esto lo hicieron faraones a lo largo de una corta vida y ya empiezas a pensar. Y cuando ya visitas ciertos lugares que iremos desgranando, poco a poco te das cuenta de tantas cosas. Sí, es un viaje que todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo tiene que verlo con sus propios ojos, tiene que sentirlo y vivirlo ahí. ¿Tuviste ese propósito, esa búsqueda? ¿La encontraste? ¿Encontraste respuestas? Encontré más preguntas, suele ser así. Suele ser así. Sí que se dieron cosas que me removieron y me hicieron cuestionarme cosas. ¿Y grupal? ¿Fue fuiste en grupo con Sisto como guía? Dentro de esos objetivos, ¿cuáles eran? Cada persona era muy diferente, cada persona estaba en un proceso muy dispar, nada que ver unos con otros. Sin embargo, se generó una sintonía maravillosa del grupo. O sea, fue una convivencia, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo convulsos, la guerra tan próxima a Egipto. Hubo mucha gente que se echó para atrás, también hubo parte del turismo que no estaba allí, con lo cual tuvimos una situación un poco privilegiada en ese sentido. No tuvimos tantísima masificación como suele haber y el grupo también fue más reducido. Y a pesar de lo diferentes que eran cada uno, la convivencia fue espectacular. Se generó como un entendimiento, una comunicación de corazón a corazón. Allí, al final, todo el mundo se mostró tal y como era y todo el mundo se aceptaba unos a otros tal y como eran. Te das cuenta de que hay algo en común para encontrarnos allí. O sea, no era la primera vez
que nos habíamos visto, que habíamos coincidido a lo largo de, digamos, nuestras vidas. Quería preguntarte una cosa. He oído mucha gente que ha ido a Egipto en diferentes viajes espirituales, por ejemplo, y de conexión. ¿Pudisteis hacer conexión? Porque al parecer ahí está un poco mal visto que la gente se reúna para realizar meditaciones, por ejemplo. No sé si estará prohibido, pero está muy mal visto. Está muy controlado. De hecho, siempre íbamos escoltados por alguien armado. A veces se introducían dentro con nosotros, otras veces no, pero dentro también estábamos controlados por los vigilantes o los guardianes de allí. Cualquier, llamémoslo ritual, o cualquier actividad que se salga de, digamos, el problema sí, de la visita o de su religión, es como algo pagano, ¿no? Algo que ellos se sienten amenazados y no con todo lo que es en el mundo musulmán pagano, ¿no? Ellos, pues 5 veces al día resuena desde unas torretas de las mezquitas el aviso de rezo, ¿no? De 5 veces al día todo se paraliza. O sea, empieza a sonar una voz por un altavoz desde esas torretas que se escuchan en toda la ciudad. El Cairo es enorme, imagínate todas las mezquitas a la vez dando el aviso para rezar. Entonces, 5 veces al día escuchas, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cómo están en ese punto, que para ser buenas personas, buenos ciudadanos, necesitan cumplir con las normas preestablecidas que se les han impuesto. Y entonces, claro, si vas y haces algo fuera de lo común allí, pues te pueden decir, no, esto no. De hecho, había alguna práctica que hicimos y no pudimos sacar fotografías porque no pueden salir publicadas esas fotos en ningún lado. Como que el guardián, digamos, permitió eso ahí, como que se desentendió. Y luego está lo de, pues eso, los guías que ya se lo conocen, nuestro arqueólogo, llevábamos un arqueólogo, Ahmed Nur, maravilloso, un privilegio de estar con ese arqueólogo de renombre. Digamos, tienen contemplado en el viaje esas propinas que hay que dar por detrás, escondidas, como para que nos dejen un ratito a solas. Hay momentos en los que sí, momentos en los que no. Pero bueno, tuvimos el privilegio, por ejemplo, que ya lo contaremos más adelante, de contar con 2 horas exclusivamente para nosotros en el interior de la Gran Pirámide. Eso sí, de madrugada. En la madrugada. Por cierto, ¿dónde empezaste? ¿En el Cairo? Sí, llegamos al Cairo, fue un viaje de 5 horas y media aproximadamente, llegamos por la noche, bastante tarde. El Cairo es gigantesco, entonces... Y luego, cuando llegas al aeropuerto, si no tienes un viaje organizado, los guías están muy pendientes y te han tramitado ya de antemano el visado, se montan unas colas para obtener el visado, que es una locura, es un caos, entonces ahí pierdes muchísimo tiempo. Por suerte nosotros lo llevábamos todo organizado, entonces llega un guía, nos trae ya los visados preparados y a posteriori ya se los abonamos. En ese momento ya no tenemos que perder más tiempo, salir corriendo con el transfer al hotel, claro. Se nos hizo larguísimo el transfer, como 1 hora y media. El Cairo es una ciudad muy masificada, tiene muchísima población, una barbaridad. Y tiene muchísimo tráfico a todas horas y las distancias son enormes. Entonces tienes que contar con que vas a tardar en llegar al hotel o a cualquier sitio, ¿no? donde vayáis a ir dentro del Cairo. Las distancias llevan tiempo. Entonces llegamos y ya era muy tarde, en la madrugada, pues en ese momento ya simplemente irnos a descansar, distribuir las habitaciones, un poco hablar de a qué hora desayunábamos al día siguiente y quedábamos en recepción y qué íbamos a hacer al día siguiente. Pues nosotros llegamos un día antes y el viaje organizado en sí empezaba el día siguiente. Entonces, mientras iba llegando todo el mundo, tuvimos una excursión extra. Que visitamos 2 pirámides, también de forma un poco privilegiada, son pirámides poco conocidas, pero como íbamos con un arqueólogo que se conoce al dedillo todo lo que es interesante de ver, pues nos organizó una visita express ese mismo día mientras llegaba el resto, que fue a la pirámide de Meidún y a la pirámide de Lajún. Y bueno, estuvimos bastante a nuestro aire, aunque íbamos escoltados por gente armada, que daba un poco de cosa, ¿no? De ver a un señor trajeado con 40 grados de calor, con el traje. Siempre se le veía claramente
el arma, no había dónde esconder el arma tan grande que llevaban, o a veces un señor uniformado con una ametralladora. Impone un poco, ¿no? Porque, claro, también tienen que estar muy pendientes de que nadie vaya a saquear más de lo que se ha saqueado a lo largo de la historia todos los monumentos. Y tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y también temas de terrorismo y encima ahora con todo lo que está pasando y tal. Pero que es muy habitual que las visitas turísticas estén escoltadas. Sí. Durante este tour que nos va a ir contando, iremos poniendo imágenes de todo lo que vamos, va a ir narrando. Muy bien. Bueno, pues ahora empezamos con la ruta. Empezamos con Meidum, la pirámide de Meidum. Bueno, ¿cómo fuisteis? Cuéntame. Pues fuimos en un autobús organizado desde el hotel. Un minibús, porque todavía no se había reunificado todo el grupo. Estaban llegando, porque venían de diversos países. Era un grupo de países de habla hispana. Y nada, pues llegamos allí, pasamos como una especie de control a una zona, la zona del Fayum, que es parte del desierto, como una franja de desierto que está entre medias de dos franjas verdes, lo cual era curioso también de ver, ¿no? Porque se veían a lo lejos las franjas verdes al sur del Cairo, más o menos una hora y algo. Visitamos dos pirámides, primero Meidum y luego la Jum, y estaban en el Fayum, pero no estaban juntas, estaban separadas. La pirámide de Meidum, pues es curiosa, ¿no? Porque es como, tiene una forma así como si hubieran hecho un trapecio. Bueno, vamos a ver imágenes de todos modos. Sí. ¿Y qué es una mastaba? Pues una mastaba, hay cosas ahí difíciles no de explicar, sino de entender. Porque las mastabas solían utilizarse como tumbas, ¿no? Eran lugares donde se colocaban cuerpos, momias y al mismo tiempo posesiones, sus tesoros, sus cosas, ¿no? Y tenían un tinte espiritual, esotérico. Entonces las mastabas tienen eso, esa conexión con el más allá. ¿Entrasteis? Ahí se ven las imágenes, cómo está bien preparadas las escaleras con maderas para poderse apoyar. Normalmente es curioso, porque desde fuera subes escaleras, localizas la entrada de la pirámide y luego tienes que descender por una especie de pasadizo que tú te haces la siguiente pregunta y dices, ¿cómo han cortado este pasadizo a la perfección? Quiero decir, o sea, un pasadizo en línea recta, algunos con las paredes como si hubieran sido cortadas con alguna especie de máquina, todo ese trayecto así en diagonal, daba la sensación de que, no sé, una especie de cubo, una especie de piedra rectangular podía deslizarse hasta abajo, ¿no? Y luego hay varias cámaras y varios pasadizos dependiendo de la pirámide, ¿no? Cada pirámide tiene una distribución. Entras allí y es como un mundo, ¿no? A explorar. Como si te introdujeras en unas cavernas. Es curioso, ¿no? de explicar la sensación, ¿no? Vemos que tenéis ahí como os apoyáis en la piedra para sentir y habéis hecho algún ejercicio de meditación. Sí, hemos hecho trabajos de meditación, de conexión con el lugar, tratando de extraer la verdadera historia del lugar, pero claro, estos lugares tienen tantísimos miles de años que cualquier imagen, cualquier momento concreto te puede venir puedes percibirlo, ¿no? Percibir el todo necesitarías estar allí, pues yo que sé, haciendo un trabajo constantemente en ese mismo lugar, pero eran visitas express, entonces te quedabas con imágenes flash que podían ser de un momento determinado, que no sabes si eso está datado o no está datado, si está reflejado en la historia o no. ¿Compartisteis experiencias? Sí, el grupo, cada uno venía con su experiencia particular, cada uno tenía su forma de percibir y demás. Entonces lo primero que hicimos fue entrar en contacto con el lugar, con las llamas de nuestros dedos, colocar también la frente, ¿no? La frente y las manos en la pared, en un ejercicio como de dermóptica, tratando de eso, de percibir algo, ¿no? Del lugar.
se percibieron cosas, pero muy, muy dispares, y cada persona, cada alma ve algo muy diferente, ¿no? O conecta por algún motivo con un momento muy determinado, etcétera, etcétera. En ese momento mi sensación particular era de portal al más allá. Mi sensación era como que era un portal al más allá, como que había ahí una especie de conexión con el mundo sutil, pero poco más, no dio tiempo a profundizar tampoco mucho más, ¿no? Estábamos como entrando ahí, era nuestro primer día, cansados del viaje, tal. Luego hay que ver cómo se encuentra cada uno, cómo te vas aclimatando al lugar, y avanzado el recorrido llega un momento en el que tienes como más facilidad para conectar. Y ahí fuera había un sarcófago de piedra, ¿no? Sí. Lo curioso de estos lugares es que te dan mucho que pensar, porque dices, ¿realmente eran tumbas? ¿Realmente venían con el sarcófago dentro o lo metieron después? ¿O colocaron el sarcófago y construyeron la pirámide alrededor del sarcófago? Nada de esto cuadra, nada. ¿Qué es lo curioso? Que ves piedras perfectamente pulidas, de un granito muy pesado, muy compacto, una piedra muy dura, ¿no? Y el granito rosado, en este caso el sarcófago era de granito rosado, pues no sé, 100 toneladas de sarcófago, perfectamente pulido, perfectamente trabajado, pero no se encontraba dentro de la pirámide. Nadie sabe qué hace ahí fuera, ¿no? Más o menos en la zona de acceso, como, no sé, los saqueadores sabían mucho, pero de saquear y de sacar, de coger, de destruir, de arramplar con todo lo que podían, pero se quedaron los saqueadores a medio camino. ¿Pero cómo? ¿Con qué maquinaria? ¿Con qué medios? ¿Qué hace ahí fuera el sarcófago? ¿Cómo ha salido de la pirámide? Muchas preguntas. Y luego te asomas al interior y no hay nada dentro. Y dentro se supone que había una momia. Entonces, si no han reventado, no han dinamitado, no han destruido de ninguna manera ese tonelaje, ¿no?, de macizo, ¿cómo ha desaparecido la momia de su interior? Bueno, han pasado muchos años, ¿no? Y sí, claro. Sí, no, pero no, o sea, las momias perduraban. Perduraban las que tenían que perdurar y quedarse aquí. Pero ¿qué pasa si las momias tenían que hacer algún viaje realmente a otro lado? ¿Cómo? La única respuesta lógica sería un portal dimensional, de alguna manera. Entonces surgen muchas cuestiones, muchísimas cuestiones, porque el ser humano, en el desarrollo que nos han contado que tenía en aquella época, que andaba con palos y con piedras prácticamente, cómo había pulido perfectamente desde una cantera que se encontraba a 800 kilómetros, cómo había traído esas losas y cómo había trabajado esas losas, cómo las había colocado con esa precisión. Hay una serie de cuestiones ahí que son imposibles. ¿Y vuestra guía qué os decía? Bueno, los arqueólogos del lugar no se mojan en ese aspecto. No salen del guión preestablecido que les dicen a los arqueólogos, nada, esto perteneció a tal, ¿no?, a tal faraón, a tal época. Sí, puede que que los templos asociados a las pirámides sí pertenezcan, ¿no? Pero puede que las pirámides sean anteriores. Y llegara un faraón y dijera, esta es la mía y voy a dejar mi impronta aquí para que quede claro que esta es la mía. Después de visitar este lugar, ¿dónde fuisteis? ¿Ya de regreso? Bueno, entramos en una sala, hicimos una dermótica y luego llegamos a una cámara que tenía una forma escalonada, piramidal escalonada, y ahí realizamos también otra meditación. Ya te digo que normalmente nadie coincide en las percepciones, es como muy personal, tienen tanta historia, tantísima historia, que hay tantos momentos con los que conectar que bueno, parte puede ser imaginativo o no, parte puede ser
pues eso, cada uno ha percibido un momento determinado porque su alma tenía una conexión determinada, ¿no? Pero es una experiencia estar allí, es una experiencia estar en el ambiente. Tú sientes que ahí ha habido mucho movimiento de energías, sientes que, bueno, que es un lugar energético de captación de energía. ¿No? Depende de dónde esté colocada la cámara, pues sientes más o sientes menos, ¿no? Hay veces que tienes opciones de explorar varias cámaras, otras de explorar solo una, dependiendo de si está pues, bien conservada, de si está cerrada por lo que sea, porque está siendo investigada por arqueólogos o porque se está derrumbando. Que hay muchas de las pirámides han sido saqueadas desde el exterior. Han utilizado materiales de construcción, ¿no? con el recubrimiento de las pirámides, y claro, hay algunas pirámides que se están destruyendo con el paso del tiempo, pero porque les han quitado la capa protectora. De otra manera no sería así. Estuve el otro día viendo Napoleón, no te aconsejo verlo si te gusta Egipto, porque hay unas imágenes, una pequeña sección donde Napoleón con sus cañones destrozan las pirámides. Un cañonazo a cada pirámide. Me dolió bastante. Han sufrido muchísimos saqueos. Las pirámides han sufrido muchísimos saqueos, pero ahí están. Y en Egipto hay como 110 pirámides, para que os hagáis una idea, que se sepa. Muchas de ellas no son visitables, o están en mal estado, o están todavía por excavar aún más. Pero todo lo que se han llevado de Egipto. Es una barbaridad, es increíble y lo que hay por sacar también, porque es todo, o sea, el desierto es todo civilización, no nos damos cuenta, pensamos que es un desierto, pero debajo es todo civilización. Entonces, si excaváramos el desierto al completo, imaginaos. Nos vamos del tema. Sí. Después de visitar Meidum, ¿qué pasó? ¿Dónde fuisteis? Después nos fuimos a la pirámide de Lajún. Ahí, en su interior está el sarcófago en su sitio, en una cámara cuyas piedras están colocadas de forma lisa, al milímetro, o sea, totalmente alisada la cámara. Ves que no tiene ningún tipo de jeroglífico, no tiene ningún tipo de inscripción. Eso te das cuenta de no tallaron jeroglíficos ni nada. Por lo menos los faraones, cuando se encontraron esas pirámides que se han adjudicado como que ellos construyeron, desde mi punto de vista creo que es así. Eso desde luego no lo vais a ver en ningún libro que os digan, no, es que los faraones se adjudicaron las pirámides, que ya estaban allí. Por lo menos algunos tuvieron, digamos, el respeto suficiente para no introducir ningún escrito, nada, o sea, no grabar nada en esas pirámides. Entonces ves que la cámara está lisa. Otra vez nos encontramos el granito rosado ahí, que está sin tapa y está vacío, ¿no? Entonces, también, bueno, pues una de dos, o lo saquearon, lo encontraron y se lo llevaron, o a saber cuál es el misterio, ¿no? Pero es otro lugar. Y además, alrededor de Lajún está todo lleno de mastabas por excavar. Y otra de las cosas que te llama la atención es que ves restos de estatuas gigantescas, destrozadas, pero a conciencia. O sea, te vas encontrando un fragmento en un lado, otro fragmento en otro. O sea, las hicieron añicos. Que hay que tener, digamos, mucho conocimiento desde el punto de vista de la arqueología o una visión especial particular, para darte cuenta que eso formaba parte de la cabeza de una estatua, de un pie, de un brazo, pero están destrozadas para que no sean reconocidas de ninguna manera, o sea, y esparcidas. Y luego te das cuenta que, bueno, pues con un ojo, digamos, experto, te agachas al suelo y coges restos de cosas importantes, ¿no? Te puedes llevar un fragmento de algo significativo de la época de la pirámide o de la época de los faraones. La verdad que estuvimos mucho más tiempo fuera cuando estuvimos en Lajún que dentro, aunque dentro también tuvimos la ocasión de entrar y demás, pero fuera. Había tanto por excavar que se percibía que estaba ahí, que nos tuvo absortos caminando por el exterior,
tocando, viendo el suelo, percibiendo, pues eso, tratando de visualizar lo que allí había en su día, que está totalmente destrozado y totalmente oculto y bueno, por la arena del desierto también. ¿Tuviste esa experiencia de poder transportarte a esa época? En ese momento no, pero sí que percibes algo muy especial en el exterior de esa pirámide, más que en el interior, aunque el interior, la ocasión de tocar, por ejemplo, la superficie perfectamente pulida del sarcófago, ya te conecta con algo que a su vez tiene conexión con una civilización de la que no nos han hablado. O sea, sí que eso percibes, que había una civilización de la que no nos han hablado. Entonces, y esa civilización era más avanzada que la de los faraones. Y los faraones de alguna manera tuvieron su conexión con restos de esa civilización, con vestigios, incluso con seres, pero ya empezaban ahí a perder lo que era la esencia de esa civilización. ¿Tú crees que le pasó el testigo? ¿O que la información se perdió? Yo creo que se fue ocultando la información, de generación en generación se iba ocultando un fragmento de información, contaban, y entonces poco a poco esos fragmentos que se iba guardando la gente que los conocía, pues si cada generación se guardaba un fragmento, al final lo que te llega es prácticamente nada. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 15 días, 16 días. Sí. Terminada la excursión, ¿ya volviste ya al Cairo con el grupo o hubo más? Los trayectos son largos. De hecho, no puedes parar ni para comer porque no hay tiempo para ir a ningún sitio. Entonces tienes que ir, desayunar fuerte, coges el picnic y en el autobús. En el autobús tienes tu picnic y luego ya pues llegas para cenar prácticamente. Llegas para darte una ducha y cenar. Y bueno, y todas las noches sí que nos reuníamos para hacer una meditación durante la noche. Sí. Así que esa escapada y ya volviste al Cairo. Eso es. Con el grupo que os estaba esperando. Sí, ya ahí empezamos a ver llegar a todo el mundo y a juntarnos y a hacer un briefing de lo que iba a ser el viaje, ¿no? de los itinerarios, de los consejos típicos respecto al país, respecto a los vendedores ambulantes, puede ser muchas cosas, ¿no? Respecto al cambio, a la moneda, a todo eso, ¿no? Indumentaria, bueno, aunque la gente no hace mucho caso del tema de la indumentaria. Cuéntanos un poco, a modo práctico, cómo tienes que vestir, ¿no? Pues no es nada práctico ir con muchas maletas, ni grandes maletas, ni muchas cosas, porque al final, bueno, pues es carga, porque ten en cuenta que dentro de Egipto vas a volar, vas a hacer vuelos internos, vas a ir también en crucero, vas a ir de un hotel a otro. Cuanto menos equipaje, más ligero, más práctico sea, mejor. Este año han hecho 40 grados en octubre, normalmente la media son 30, pero hemos tenido 40 grados en octubre. Entonces, ropa ligera, ropa transpirable, de secado rápido, para no estar siempre bañado en sudor, sino que se seque rápido las prendas. Lo ideal es eso, ropa ligera, muy práctica y que te cubra del sol también, porque pasas mucho tiempo al sol. Pero antes de ir ya os dieron algunas ideas. Algunas ideas así por encima. Luego la gente pues se hace su propia idea, ¿no? Y te encuentras allí con señoras que llevan sus mejores, ¿no? Atuendos y al final se dan cuenta de que no es lo más propicio. No se aconsejan ropas ceñidas, porque eso no te ayuda a transpirar ni te ayuda con el calor. Entonces, ropa que no te quede demasiado ceñida, más suelta, y sobre todo ligera y de doblar, fácil de transportar, que genere poco peso en el equipaje. Pero un consejo también que daría yo es: en los hoteles están los aires acondicionados muy, muy potentes, entonces ropa de abrigo para los hoteles para cenar sin cogerse un resfriado. Sería un consejo ahí. O pedir que bajen un poco. Pero no te hacen mucho caso, ¿no? Bueno, como veis,
Vamos a seguir en otros capítulos hablando sobre este viaje tan apasionante de Mapi y todo el grupo que guió Sistopan. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Dónde iremos? El próximo capítulo, bueno, el próximo capítulo nos iremos a Memphis y la necrópolis de Saqqara, que guarda muchísimos secretos debajo, en zonas subterráneas. También hay pirámides, también hay templos impresionantes, hay cosas espectaculares que ver. Pues ya sabéis, no os perdáis. Vamos a verlo también gráficamente a través de vídeos y fotos.